Y oremos para que el Señor siga llenando nuestro corazón de su palabra, llenándonos de su palabra para ser renovados, transformados en muchas cosas. Yo no voy a predicar esta noche, realmente no voy a predicar. Como le dije, siempre va a haber una persona que nos va a compartir, porque ustedes son líderes. Se los he dicho en el altar, ustedes son líderes. Y no solamente el que es director de un ministerio, está en un servicio, ustedes ahí sentados. Entonces, en cualquier momento le digo a uno de ustedes, el próximo hombre de bien va usted. Puede ser usted, puede ser este joven que está ahí sentado con la gorra de la América. Pero bueno, no importa. Es una bendición. Puede ser uno de ustedes. Y va a ser tan chévere porque podemos ver cómo Dios nos va a usar y cómo Dios nos usa de una manera especial. Y esa es la intención de Hombres de Bien, que seamos usados por el Señor. Más adelante, en la medida que esto vaya cogiendo un poquito más de fondo, de forma, iremos teniendo 3, 4 personas que me ayuden a organizarnos, que me ayuden a tener grupos pequeños, porque para allá vamos. Este año solamente estamos implementando este ministerio que es hermoso, pero más adelante el Señor irá mostrando hombres que están aquí sentados. Pueden ser un Brian que está ahí sentado con la gorra de los New York, con los Yankees de Nueva York, o puede ser allá David que está con el buzo colgado, o puede ser a ver quién otro, Sebastián, ¿sí? Puede liderar un nuevo grupo aquí de hombres, no importa si son de 40 o 50 años, ¿cierto? ¿Se le mide o no se le mide? No, bueno, entonces todo eso estamos para hacer o permitir ser usados por el Señor, y eso es lo importante, permitir ser usados por el Señor. Quiero que esta noche le demos un aplauso al Señor por la vida de Santiago que nos va a compartir una palabra sencilla, especial, y como siempre al final hacemos una actividad pequeña. Cada uno tiene que tener una actividad pequeña de integración o de que vaya de acuerdo a lo que estamos nosotros compartiendo. Así que, Santiago, que Dios te bendiga, te use grandemente. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo les ha ido esta semana? Como dice mi suegra, aliviaditos y de buen comer. ¿Sí? Bueno, espero que sí. El pastor me dio la oportunidad de predicar el día de hoy y lógicamente lo primero que uno hace es preguntarle a Dios qué quiere hablar Él. Siempre hay temor, a mí me genera mucho temor el pararme aquí para que de pronto exprese palabras de hombre, ¿sí? Entonces siempre le pido al Señor que me muestre, que me guíe y que me confirme la palabra. Y realmente hoy lo hizo de dos formas muy bonitas, entonces va a ser un tiempo de bendición, va a ser un tiempo de reflexión sobre todo. Hoy quiero apelar a su hombría, a sus emociones, a sus sentimientos y sobre todo a un sentimiento que a veces a los hombres de alguna manera nos es negado, y es el temor. A veces a los hombres la sociedad, la familia no nos permite manifestar temor. Si estoy asustado no lo puedo demostrar. ¿Por qué? Porque soy el hombre de la casa. Y el hombre de la casa tiene que mantener siempre como ecuánime y capaz de resolver. Entonces, hoy voy a estar hablando sobre ese miedo que a los hombres a veces se nos genera, y la idea es llegar a cómo debemos resolver ese tema. Pero como siempre, oremos primero y démosles gracias a Dios por este tiempo. Padre, en esta noche estamos delante de ti, de tu presencia, Dios, después de haber alabado, Señor, después de haber reconocido que tú eres, Señor, el gran yo soy. Tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre, eres soberano, eres creador, Señor, y yo soy tu creación. Por eso hoy entregamos este tiempo, Señor Dios, y nos disponemos alma, mente, cuerpo, Señor Dios, a estar en tu presencia. Tenemos necesidad de ti, Señor Dios. Como hombres necesitamos que nos sigas hablando y transformando, y como hombres necesitamos que nos sigas fortaleciendo, Señor Dios. Yo bendigo a cada hombre aquí sentado, Señor Dios, porque en él hay una historia importante, una historia que tú conoces de principio a fin, Señor Dios. Y en cada uno de nosotros, Señor Dios, con cada uno de nosotros
tienes un propósito, Señor Dios, un buen propósito, Padre bueno. Ayúdanos a cumplir ese propósito tuyo en nuestras vidas, Señor Dios, y que nuestras acciones se alineen con tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Señor Dios. Gracias por la oportunidad de recibir tu palabra, Señor Dios. Úsame para ser un instrumento en la vida de estos hombres, Señor Dios, que son mis hermanos y son mis amigos. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Listo. El nombre de la prédica casi no se lo pongo y es muy sencillo. Seguro que me voy a cansar. Seguro que me voy a cansar. Hoy vamos a tirar mucha Biblia, espero contar con la participación de muchos de ustedes. Vamos a ir a un versículo súper conocido, Juan 16:33. Yo pensaba en esto, hay versículos en la Biblia que son súper conocidos porque se utilizan mucho. Y eso tiene un mensaje importante. Juan 16:33, que dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí haya paz. En este mundo afrontarán aflicciones. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Anímense. Es que está en exclamación. ¡Anímense! ¿Qué dice? Yo he vencido al mundo. Ahora vámonos a otro muy conocido igual que este. Mateo 11:28. Amén. Dice Mateo 11:28: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Entonces, ¿cómo le puse a la prédica? Seguro me voy a cansar. Seguro me voy a cansar. Entonces, ¿qué podemos ver en común entre estos dos versículos? Esos versículos hablan de que nosotros, como hombres, en algún momento de la vida vamos a estar, miren, preocupados, ansiosos, indecisos, temerosos y probablemente angustiados. Porque son emociones que surgen cuando en la vida de una persona aparece una dificultad, cuando en la vida de una persona hay que tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Con quién lo hago? ¿Cuál es la forma? ¿Seré capaz? ¿No seré capaz? Nos planteamos sueños desde niños. Y esos sueños muchas veces se logran realizar y se vuelven una bendición. Otros tantos, los que ya tenemos más años, miramos hacia atrás y podemos decir: wow, yo esperaba estar en otro momento, en otro lugar, a esta edad de mi vida. Otros más jóvenes están visualizándose qué van a hacer en un futuro. Y eso es presión. Esa es una presión normal e inherente a nosotros los hombres. Igual afecta a las mujeres. Pero esas decisiones, esas situaciones, como les dije, muchas veces generan preocupación. Y como lo puse aquí, ansiedad, indecisión, temor y angustia. Entonces, yo hice aquí un listado de algunas cosas y lo puse como hombres. A nosotros se nos han asignado ciertas tareas o se espera que nosotros cumplamos con ciertas responsabilidades. ¿Cómo cuáles? Yo hago un listado, probablemente usted va a encontrar muchas más. Uno, los que somos casados, ¿qué responsabilidad tenemos? Proveer para la familia. Pero además de proveer para la familia, proteger a la familia. Otra, arreglar las cosas de la casa, del carro que se daña. Esta, brindar seguridad a las personas con que salimos. Yo pensaba en los jóvenes, si un muchacho de estos invita a salir una muchacha, o una muchacha va a salir, ¿qué es lo primero que le preguntan los papás? ¿Con quién va a ir? Y si entre los con quién va a ir hay un hombre, generalmente le dice: ah, bueno, entonces quedo tranquilo. O sea que le está entregando al hombre, a ese amigo, la seguridad de esa niña, como si uno fuera un espantaladrones. ¿Sí? Pero entonces los papás, los que tienen novias, el papá le está confiando a usted la seguridad de esa mujer. Y usted tiene que responder por esa mujer. Y si llegara a pasar algo, una pregunta que le harían es: ¿y usted no hizo nada? Es como si a nosotros no nos pudiera dar temor. A veces el primero que sale corriendo es el hombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos da temor, porque tenemos miedo. ¿Sí? Pero insisto, a veces no nos permiten tener miedo. Y eso se va quedando en el corazón.
Y eso muchas veces se va quedando en la cabeza y eso va generando inseguridad. ¿Qué más? ¿Qué otra tarea se nos ha asignado? Pagar las cuentas. ¿Sí? Cuando salimos con alguien, y sobre todo cuando salimos con mujeres, ¿qué se espera? Que el hombre pague. ¿Tiene plata? Que bueno, no tiene, no invite. ¿Por qué? Porque se espera que usted pague. Y queda muy feo decir, no tengo. Nos da temor. ¿Por qué? Porque no queremos quedar mal delante de esa persona. A mí me pasa, yo no sé a los papás de acá, responder todas las preguntas que hacen los hijos y las esposas. Yo tengo un hijo de 11 años, una niña de 7 años. Papá, ¿y por qué al Barcelona le pusieron Barcelona? Papá, ¿y por qué esto es cuadrado? Papá, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y los hijos están esperando que uno siempre tenga una respuesta precisa, adecuada para cada situación. Otra, nos piden que destaquemos en todo lo que hacemos. ¿Sí? Porque como hombres se espera que estemos capacitados para hacer bien todas las cosas. Y una, que no debería ser, que no nos equivoquemos. ¿Listo? Entonces, como les dije, estos son algunos listados de cosas que se nos asignan, pero que en algunos momentos se vuelven es una carga. Y como les decía, cuando yo pensaba en la predicación, recordaba, yo he tenido esos días de temor, esos días de miedo, yo he sentido miedo. Yo no sé si ustedes en ese estallido social de hace un tiempo atrás, que los vándalos que se van a meter, que una cosa, fueron noches o una noche en especial que fue muy tenaz. Yo tuve mucho miedo. Yo miraba a mi familia. Yo tomé unas medidas dentro de la casa, reacomodé el cuarto de los niños, unas cosas locas por temor, por miedo. Pero yo no podía decirle a mi esposa que estaba asustada. ¿Por qué? Porque ella me estaba diciendo a mí, amor, tengo miedo. Los niños me estaban diciendo, papá, ¿qué está pasando? ¿Sí? Y donde yo dije, bueno, yo también estoy asustado, ¿qué pasaría con ellos? Su seguridad se acaba. Entonces ellos me estaban viendo a mí como su soporte y a mí me tocaba tragarme ese miedo y simplemente, Señor, respáldanos y ayúdanos. Entonces esas cargas a veces se vuelven incómodas, se vuelven pesadas, y los hombres tenemos una particularidad, la gran mayoría no las compartimos. Usted se encuentra con otro hombre y le pregunta, ¿cómo está? Generalmente, ¿qué le dice? Bien. ¿Cómo va todo? Bien. ¿Cómo les fue esta semana? ¿Vieron? Y más de uno de ustedes está cargado, está cansado, tiene miedo, está inseguro, pero uno no le dice a la gente eso. Uno siempre dice, ¿cómo está? Bien. No, te la vaca. ¿Cómo es el trabajo? Bien. Así lo quiera tirar a usted al carajo, quiera renunciar, a usted no le están pagando lo que le deberían pagar, pero ¿cómo va? Bien. Entonces nosotros nos tragamos ese miedo, nos tragamos esa inseguridad, y eso empieza a doler. En algún punto de la vida ese miedo duele. Entonces voy a utilizar a varios amigos aquí. Nico, ¿tiene Biblia? Voy a dar un versículo, Nico, por favor. 1 Timoteo 5:8. Giovanni, Efesios 5, 25 al 28. Por aquí, Andresito tiene Proverbios 22:6. Mauro, Biblia. Deuteronomio 6, del 6 al 7. Alfred, Biblia. Génesis 2:15. Edwin, Biblia. ¿Sí? Mateo 5:37. Edwin, dice Willy, Biblia. Efesios 6, del 2 al 3. ¿Qué va a pasar? Esos sentimientos esas responsabilidades que se vuelven cargas tienen una particularidad. Así sean una carga, yo le escribí aquí, las tenemos que cumplir. Así sean una carga, las tenemos que cumplir. ¿Y por qué? Porque eso lo dice la palabra de Dios. Entonces le voy a pedir a los que les compartí un versículo que lo lean duro. Nico. Tenemos que ser proveedores. Efesios 5, 25, 28. Efesios 5, del 25 al 28, dice así:
Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Amén. Amar a las esposas por encima de todo. Proverbios, 1 Timoteo 5:8. Interesito. Proverbios 22:6. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Mauro. Deuteronomio 6:6-7. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Somos responsables de educar a nuestros hijos. Génesis 2:15, Alfred. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Somos responsables de cultivar y cuidar el lugar donde el Señor nos pone, la familia en que estamos, con quienes convivimos. Mateo 5:37, Edwin. Somos responsables de cumplir con nuestra palabra, y nuestra palabra tiene que estar fundamentada en lo que somos, en nuestros valores y principios. Y Efesios 6:2-3, Willy. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Tenemos que cuidar, honrar a nuestros padres. Entonces miren que en la palabra de Dios encontramos que se nos han asignado como hombres muchas responsabilidades. Por eso les decía, a veces son una carga, pero no deberían serlo, porque lo que Dios le asigna al hombre no tiene que ser una carga para el hombre, porque Dios no bendice para generar dolor. Dios no nos entrega algo para cargarnos, para incomodarnos. Lo que Dios nos entrega es porque Él nos lo va a permitir resolver. Entonces, hay una preocupación, sigo hablando de las preocupaciones. Hay una preocupación que es general en los hombres. En los hombres que ya tenemos responsabilidad familia y en los jóvenes que están proyectándose a tener familia. Y esa es la de cómo proveer en el hogar. ¿Cómo voy a proveer en el hogar? ¿De qué manera a un joven se le empieza a asignar esa carga? A los jóvenes uno les dice, o la familia les dice, la sociedad les dice, ¿y usted qué va a hacer cuando sea grande? ¿Sí? Estudie, porque cuando sea grande, prepárese para que cuando tenga una familia, o sea que a los jóvenes desde ya se les están asignando esas cargas. Y a veces los padres y la sociedad no entienden que eso es preocupar a un joven preocupar es ocupar antes de. No es el momento. A ellos más bien hay que empezar a afirmarles cosas distintas. Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un propósito para ti en algún momento darte una familia. Prepárate para esa familia. Pero a los jóvenes les empezamos a dar, piense en su futuro. Piense en su futuro. ¿Usted qué va a hacer cuando sea grande? Y a nosotros, pues, ya estamos en el futuro, ya somos grandes, y nos toca ser los proveedores de nuestros hogares. Entonces, trabajar es una bendición, dígame. Amén. Trabajar es una bendición. Acuérdense que hay gente que dice que el trabajo vino como consecuencia del pecado de Adán y Eva. Eso es falso, porque antes del pecado, Dios le puso tareas a Adán. La haremos ahorita. Cultiva, ¿sí? Ponle nombre a todos los animales. O sea que el trabajo no vino como consecuencia del pecado. Lo que vino como consecuencia del pecado fue que el trabajo generaría cardos y espinos y te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces, nunca miren el trabajo como una maldición, como una carga. Trabajar es una bendición. ¿Y nosotros para qué trabajamos? En conclusión, para vivir bien. ¿Qué es vivir bien? Probablemente, pues dice aquí un listado, tener un lugar donde vivir, una casa, un techo, y ojalá sea propio.
Tener un vehículo para transportarme yo, para transportar a mi familia, que sea lo más cómodo y seguro posible. Poder pagar el colegio de los hijos y que sea un buen colegio, donde los formen bien académicamente. ¿Para qué? Darles un buen futuro, ¿no es cierto? Poder tener vacaciones. Yo trabajo para poder sacar a mi familia de vacaciones. Entonces, a veces decimos, es que nos toca trabajar muy duro. Y cuando empezamos a utilizar esas frases y empezamos a ver el trabajo como una carga, estamos olvidando lo que nuestra iglesia con mucha sabiduría nos ha enseñado por mucho tiempo: las prioridades. ¿Cómo deben ser las prioridades en la vida de nosotros como hijos de Dios? ¿Quién va primero? Dios. ¿Quién va segundo? La familia. Eso incluye la esposa y los hijos. ¿Quién va de tercer nivel? El trabajo. ¿Y quién va por debajo del trabajo? La iglesia. ¿Sí? Pero entonces, cuando nosotros nos enfocamos tanto en trabajar, estamos poniendo el trabajo por encima de la familia. Probablemente y ojalá no por encima de Dios. Pero aún hay personas que no vienen a la iglesia porque es que tengo que trabajar. Es que tengo tantas cosas por hacer del trabajo que el domingo no me da tiempo para ir. Es que me toca madrugar tanto que cómo y a qué horas voy a hacer un devocional. Y aún desplazo a Dios de ese primer lugar. Y cuando nosotros invertimos esas prioridades, entonces el trabajo le gana a la familia. Y entran las discusiones con la esposa. Es que usted no valora lo que yo hago. Es que no ve lo duro que a mí me toca. Es que usted se la pasa todo el día en la casa. En cambio a mí me toca estar todo el día en la calle. Y los hijos le reclaman tiempo a los papás y los papás fácilmente dicen: mira, estoy tan cansado, no me moleste hoy, si quiero el fin de semana. Qué dolor parece hijo ver que su papá lo desplazó por el trabajo. Y eso es cuando empezamos a ver o pensar que, ojo, aquí va una clave: cuando las cosas se nos vuelven una carga, cuando las queremos resolver a nuestras fuerzas. Ese es el punto de quiebre. Dios nos ha entregado todo lo que podemos manejar y todo lo que podemos administrar. Pero si no lo estamos haciendo bien, es porque lo estamos haciendo, manejando, administrando bajo nuestra sabiduría. Y quiero que leamos unos versículos todos. Por favor, busquemos este versículo. Proverbios 23:4. ¿Llegaron? Este es de esos que digo yo, corticos, pero baratos. A la yugular, como dice aquí. ¿Qué dice Proverbios 23:4? No te afanes acumulando riquezas, no te obsesiones con ellas. Es así de claro. Y a veces trabajamos buscando poder tener más. Y ese tener más es desplazar a la familia, porque necesito más dinero para tener una mejor casa, un mejor carro, cambiar de moto a carro, poder viajar a otros lugares donde otras personas ya han ido. Aquí dice, es muy claro: no te afanes acumulando riquezas, no te obsesiones con ellas. Y miremos este otro, Mateo 6, del 25 al 32. Este es más que conocido por nosotros. Mateo 6, del 25 al 32. ¿Qué dice? Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente que?
Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. No es tiempo de vivir preocupados, es tiempo de vivir ocupados. Y ahora les voy a decir ocupados en qué. Entonces, cuando queremos trabajar en nuestras fuerzas, las responsabilidades se vuelven una carga. Y los voy a invitar a que vayamos al Salmo 127. Y como le digo yo a la gente, si usted raya su Biblia, este es uno de esos versículos que hay que rayar. Llega al Salmo 127, un salmo muy cortico. Vamos a leer los primeros 2 versículos. ¿Llegaron? ¿Amén? ¿Lo podemos leer? Leámoslo duro. 2, 3. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan con tarde para comer un par de partidas, porque Dios no les da sueños a su amado. Si no es con Dios, todo lo que hagamos es en vano. Si no es bajo la guía de Dios, todo lo que hagamos se volverá una carga. Sostener una casa, mantener un trabajo, criar unos hijos, pagar una deuda en el banco, manejar un grupo, tener un ministerio, ser un líder de la iglesia, ser un miembro de la comunidad. Si no lo hacemos bajo los principios de Dios, se volverá una carga. Entonces, quiero concluir algo hasta este momento. Es una realidad que tenemos responsabilidades que debemos cumplir como hombres, pero no podemos permitir que éstas se conviertan en una carga. ¿Amén? ¿Cuándo se vuelven una carga? Cuando las queremos manejar, resolver a nuestra manera, con nuestras fuerzas. Hay una reflexión en internet, probablemente alguno de ustedes la ha leído o escuchado. A mí me pareció muy bonita la primera vez que la escuché y dije, algún día la voy a poder usar en una prédica, y se llegó el momento. Es una historia sobre un niño que está tratando de mover una gran roca. Imaginémonos que está en el patio de su casa o en un parque y está este niño tratando de mover esa roca. Y su padre lo está observando, simplemente. Y el padre ve que el niño hace todas sus fuerzas, muchos esfuerzos, de una manera, de otra manera, le mete un palo, le empuja con el hombro, la trata de levantar, pero la roca no se mueve. Entonces, tras ver que el niño se fatiga, el padre se acerca y le dice: hijo, ¿qué estás haciendo? Intentando mover esta gran roca, papá. Bien, ¿y lo has logrado? No. ¿Y lo intentaste con todas tus fuerzas? Sí. Y el padre le dice: no lo has intentado con todas tus fuerzas. Y el niño le dice: sí, lo intenté con todas mis fuerzas. El padre le dice: no. Si estuvieras usando todas tus fuerzas, me habrías pedido ayuda a mí. Él lo intentó con todas sus fuerzas, pero no contaba con la fuerza de su papá. Y esa es la forma en que muchos de nosotros vivimos cada día, cada mes, cada salario, cada quincena, cada problema lo vive con sus fuerzas. Y está intentando usted mover un problema, una situación, planear un sueño con sus fuerzas. Y ese sueño no llega, esa meta no se alcanza, ese problema no se resuelve. Piense que hay un padre que lo está mirando, esperando que lo involucre, que usted lo haga parte de su fuerza, para que eso no sea más una carga. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar para que lo que se me ha asignado como adulto, como padre, como abuelo, no se vuelva una carga? Entonces, voy a la parte final. ¿Cómo debemos actuar? Mateo 6, 33, 34. Ahí adelantico, estábamos en ese versículo ahora. Mateo 6, el 33 y el 34. ¿Lo tienen?
Después de que el Señor dice no se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a vestir, ¿qué les dice el Señor ahí? Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. ¿Cuál es la clave entonces según este versículo? Buscar primeramente el reino de Dios. Eso es un versículo poderoso, pero ¿cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo puedo yo buscar la voluntad de Dios? ¿Cómo busco primeramente a Dios? Hay unas claves que no van a ser sorpresa para ustedes, porque son claves que se nos han enseñado todo el tiempo, pero que a veces dejamos de poner en práctica. Primera, orar siempre. Orar. ¿Cuándo? Antes de emprender una tarea, antes de planear un sueño, antes de tener un plan, antes de tomar una acción. Ore a Dios. Ore cuando aparezca el problema, antes de buscar la solución. Ore, porque si usted ora, el Señor se va a acomodar. No se va a acomodar a usted, pero el Señor va a estar a su nivel escuchando. Porque ¿qué hacemos los padres cuando los hijos hablan? Los escuchamos. Y cuando los hijos son más pequeños, generalmente nos inclinamos para poderlos oír mejor. Eso pasa cuando usted empieza a elevar una oración a Dios. El Señor, tenemos una frase que dice, inclina tu oído. Yo a veces le digo, Señor, inclínate para yo acercarme más a ti. Y eso se logra cuando oramos. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Cómo más buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia? Leyendo la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar si leo la palabra de Dios? En ella voy a encontrar personajes de la Biblia que están pasando por las mismas situaciones que probablemente yo esté pasando. Y voy a encontrar la solución a ese problema. Porque la misma palabra me va a indicar qué hicieron estos hombres, qué hicieron estas mujeres, qué pasó bajo esta situación. Entonces en la palabra de Dios yo voy a encontrar una respuesta, un ejemplo de alguien que ya pasó por lo mismo que yo. ¿Qué más puedo hacer para buscar primeramente el reino de Dios? Yo le puse aquí, busque un cristiano. Pero cristiano, no un Cristiano Ronaldo, no un asistente a la iglesia, no, busque una persona que usted sepa que espiritualmente está bien. ¿Por qué? Porque al usted hablar con esta persona le va a dar un consejo bajo la palabra de Dios. Entonces, busque un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios que lo pueda orientar. Y como siempre, adore y alabe. En medio de la alabanza de su pueblo, Dios se mueve. En medio de la alabanza nosotros hallamos paz. Entonces viene aquí una pregunta. Ok, Santiago, súper, estoy entendiendo todo. Probablemente comprendí que he estado trabajando bajo mis fuerzas y por eso me he estado cansando tanto. ¿Significa que ahora que empiece a orar por esta situación, que lea la palabra, que busque un consejo y que alabe a Dios, todo se va a resolver? La respuesta es probablemente no. Muchos no alcanzarán ese sueño que le plantearon a Dios. Y adivinen por qué. Porque de pronto no era el sueño de Dios para usted. ¿Sí? Muchos en medio de las dificultades oramos y clamamos y no vemos una solución. Yo les cuento un testimonio. En este momento en mi familia estamos cruzando con una situación de cáncer de una tía. Necesito una cirugía para hace 2 meses y no se la han podido asignar por una cama. ¿Qué hago yo todos los días? Oro y oro y no se ha resuelto. Pero yo sigo diciendo, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces muchas veces no vamos a encontrar una solución inmediata. ¿Sí? Yo digo, lo escribí aquí, ¿se va a resolver siempre a nuestro favor? La verdad no, pero si busco primeramente el reino de Dios y su justicia, me aseguraré de que voy a hallar paz y seguridad en medio de las preocupaciones. A veces no se van a ir, pero en medio de las dificultades seguiré teniendo paz. Entonces les voy a compartir unos versículos, ya voy terminando.
Cuando usted no sepa qué hacer, vaya a la palabra de Dios. Santiago 1:5. ¿Qué dice? Santiago 1:5. Es un versículo muy bonito también. ¿Johnny lo tiene? Duro, por favor. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Amén. Proverbios 3 del 5 al 6 dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Y el Salmo 37:5, ese es muy bonito también. Dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Son versículos que nos afirman lo que nosotros tenemos que hacer: confiar en Dios, descanse en Dios, vaya a Dios. Ahora miren, ¿por qué no buscamos a veces la guía de Dios y trabajamos en nuestras fuerzas? Porque nos creemos muy fuertes y muy valientes y nos da miedo parecer temerosos. Pero yo escribí algo aquí: buscar la ayuda, la dirección de Dios no nos hace débiles. ¿Por qué? Porque Él nunca nos verá como miedosos. Él conoce nuestras debilidades y límites. Entienda que cuando usted busca la voluntad de Dios, su hombría no está en juego. Reconocerle a Dios que tenemos miedo es de lo más lindo que hay. Los que tenemos hijos, cuando un hijo tiene temor y nos busca a nosotros, y sentir ese abrazo nuestro, a ese hijo lo levanta. ¿Cuántos de nosotros tenemos que ser levantados por un temor que tenemos y que a nadie se lo hemos compartido? Compártale hoy ese temor a Dios. Al contrario, cuando estamos a los pies de Dios, me hago fuerte y seré exaltado. Amén. Amén. Les quiero compartir un par de versículos aquí. Santiago 4:10. Y quien lo encuentre me dice amén y lo lee, porfa. Amén. Listo, Joanny está volando. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Amén. Listo. ¿Qué dice? Otra vez duro. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Amén. Primera de Pedro 5:6. Estoy terminando. Y alguien que me ayude con el Salmo 147:6. ¿Alguien dijo Primera de Pedro 5:6? Listo, duro, por favor. Humíllese pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Amén. Y Salmo 147:6. ¿Alguno llegó? El Señor sostiene a los pobres, pero hace morder el polvo a los impíos. Otra vez, Willy. El Señor sostiene a los pobres, pero hace morder el polvo a los impíos. Listo. ¿Sí es ese? Salmo 147:6. Sí, bueno, entonces de pronto me quedó, lo leí en otra versión. Pero ¿qué vemos allí en Santiago en 1 de Pedro? Cuando nosotros nos humillamos, Dios nos exalta. Amén. Ir a los pies de Dios nos hace grandes. Ir a los pies de Dios y reconocer nuestras debilidades y temores nos va a ayudar a encontrar la solución, nos va a ayudar a tomar decisiones y en el reino de los cielos seremos exaltados. Y termino con dos versículos que son como promesa para los hombres que buscamos primero la voluntad de Dios. El primero está en Proverbios 22:4. Ese es otro de los versículos a cantar. Proverbios 22:4. ¿Qué dice? Recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Recompensa de la humildad. Humildad es decir, Señor, no soy capaz, ya no puedo más. Y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Y termino con Filipenses 4, del 6 al 7. Muy conocido también. Dice: no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.
Entonces, queridos hombres, ¿podemos sentir miedo? ¿Qué debemos hacer ante el miedo? Buscar a Dios, humillarnos delante de Dios, reconocer nuestros límites, reconocer que no somos, que no tenemos todo el poder como Él lo tiene, que no tenemos toda la sabiduría, pero que Él sí la tiene. Y humillados a los pies de Dios, seremos exaltados. Amén.